Se puede levantar la mano, preguntar, discrepar, etcétera, ¿no? Cuando se considere oportuno. Pues sin más. Bien, o sea, voy a tratar todos los temas que me pedisteis. Los he, como le ha dicho, ordenado de una manera que ahora os voy a explicar, que no es la que encontráis en YouTube, y voy a decir por qué, pero lo podemos hacer en otro orden. O sea, ahora mismo podemos cambiar todo el orden, o sea, no, las diapositivas no nos atan. Y en todo caso, pues además de lo que me vayáis diciendo con las caras, pues también podéis intervenir en cualquier momento, eso, discrepar, opinar o lo que fuera, ¿no? Entonces, la idea es que subir el nivel, no quiere decir que se entienda menos, sino se puede entender igual. Lo que pasa es que, bueno, pues temas que normalmente cuando he hecho aprendizaje dialógico no había tratado, y sobre todo elevando el nivel científico. Si luego vemos que no va bien, pues cambio. Y entonces depende cómo lo veáis, ¿no? Bien, un poco como introducción me habíais dicho que dejara claro lo que eran las actuaciones educativas de éxito y luego ejemplificadas en las que ya os ha dicho él, ¿no? Entonces, por ahí lo he cogido, ¿no? O sea, realmente la clave de todo está aquí, y con esta diapositiva bastaría, y por lo tanto, pues la voy a introducir y luego voy a repetir muchas veces, ¿no? Desde otros puntos de vista. La idea es que cuando llevamos a nuestra hija a un hospital, damos, por supuesto, que le van a dar el tratamiento que la investigación de la comunidad científica internacional, con lo que hasta hoy sabe, es el que da los mejores resultados. Es algo como muy evidente, ¿no? O sea, ya ni nos lo cuestionamos. Bueno, pues esto es lo que pasa en educación en muchos países. Voy a decir, el que más se habla en Europa o en España, en Finlandia. Desde 1985, por ley, es así. Lo que hay que hacer en las escuelas de Finlandia, por ley, es las actuaciones que, según las investigaciones de la comunidad científica internacional, con lo que sabe hasta hoy, dan los mejores resultados. ¿Pasa eso en el Estado español? No, que va, en absoluto. No. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? O sea, pues ¿por qué, no? Entonces, realmente, comunidades de aprendizaje es solo eso, es una lista de las actuaciones educativas de éxito, no es nada más. ¿Y cuáles son las actuaciones educativas de éxito? Bueno, pues vamos a desmenuzarlo un poco más. Y por entrar ya en una que me habéis pedido, grupos interactivos. Pues es la forma de organización del aula, de todas las que hay en el mundo, la que da los mejores resultados. Por eso está en la lista de actuaciones de éxito. Cuando salga una forma de organización del aula que dé más éxito que grupos interactivos, borraremos de la lista de actuaciones de éxito grupos interactivos y pondremos la nueva. ¿Por qué pondremos la nueva? ¿Porque queremos ser muy modernos y experimentar con los niños? No. Con personas humanas no se puede experimentar, mucho menos menores de edad. Si hasta con animales, cuando hacemos investigaciones científicas europeas, que ahora os hablaré, hay un control ético bestial, pues no. Que sea moderno, sea antiguo, nos da exactamente igual. Porque dará mejores resultados. Y si no, no será actuación educativa de éxito. También cuando llevamos a nuestro hijo al hospital no queremos que hagan cosas modernas. Queremos que hagan cosas modernas o antiguas que están demostradas científicamente que dan los mejores resultados. Bueno, ahí hay dos cosas a clarificar. Dan los mejores resultados según quién. Primera cosa que voy a intentar clarificar, o puede ser objeto de debate. ¿Quién dice eso? ¿Quién está autorizada para decir que eso da los mejores resultados? Segunda cuestión, ¿qué son resultados? ¿En qué? Voy a empezar por la segunda, que es más fácil. Los resultados en tres ámbitos. Primer ámbito,
los aprendizajes instrumentales, sea música, o sea matemáticas, o sea lo que sea. Tiene que dar los mejores resultados. No tiene que dar buenos resultados. Buenos resultados es una buena práctica. Pero actuación de éxito no es buenas prácticas. La actuación de éxito no es que da buenos resultados. Es que da los mejores resultados que existen en el mundo. Eso es actuación de éxito. No es escoger algo que va bien. Yo cuando llevo a mi hijo al médico, a médica, no quiero que le dé algo que va bien. Quiero que le dé lo que va lo mejor, de todo lo que se conoce. En los aprendizajes instrumentales, primer ámbito. Segundo, valores. Y luego pues lo explicaré con diferentes actuaciones de éxito. Más adelante, tenemos 3 horas, pues explicaré por qué dan los mejores resultados en valores también, ¿no? Y el tercer ámbito es las emociones y algo muchísimo más importante que las emociones, que son los sentimientos. Y que desgraciadamente en España una mala moda de educación emocional ha ahogado los sentimientos. Nunca en el Estado español se había hablado menos de sentimientos en educación que ahora. Entonces, en los 3 ámbitos. Entonces, eso quiere decir que hay unas actuaciones de éxito que dan los mejores resultados en música, otras en valores y otras en emociones. No. Para que una actuación como grupos interactivos se diga que da los mejores resultados, tiene que dar con la misma actuación los mejores resultados en las 3 cosas y no solo en una de ellas, ¿no? Y nos queda el elemento más discutido en Europa del Sur y especialmente en el Estado español y en Italia. ¿Quién dice que da los mejores resultados? Pues la comunidad científica internacional, igual que en medicina, igual que en bioquímica, igual que en arquitectura, igual que en todas partes, ¿no? Es decir, las universidades que todos conocemos y todas conocemos, Harvard, la mejor universidad del mundo, Cambridge, la mejor universidad inglesa, o sea, las mejores universidades y las mejores revistas científicas. Por ejemplo, la revista de educación de Harvard y la revista de educación de Cambridge. Y otras revistas y otras universidades. Eso es la comunidad científica internacional. Entonces, para saber si una actuación es de éxito o no, vas aquí, no exactamente aquí, pero puedes ir aquí, luego os diré otros sitios donde ir, pero todos y todas podéis, o sea, absolutamente, basta tener un punto de conexión a internet y saber un poco de leer y escribir, y ya es suficiente para comprobar esas cosas. Entonces, vas ahí, y si una cosa que te han dicho que es buenísima no está ahí, quiere decir que no es verdad. Te os han engañado. Entonces, todo lo que explicamos en comunidades de aprendizaje y en actuaciones educativas de éxito está ahí. Está ahí, evaluado, y evaluado positivamente. Yo, por mi contrato con la Unión Europea, no puedo explicar nada en público, como hoy, por ejemplo, que no esté previamente validado, evaluado y evaluado positivamente. Sé que eso os extraña, porque en educación aquí las cosas no funcionan así. Pero supongo que si yo fuera un investigador médico, lo consideraríais lógico. Que no diga cómo se cura la viruela y resulta que no está investigado. Es de muy poca ética, vamos, me podrías denunciar. Pues lo mismo pasa en educación en Finlandia. El conferenciante no puede hablar y decir lo que él piensa si no está previamente validado científicamente. ¿Esto se hace en el Estado español? No. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Cuesta dinero? No. Simplemente comprobar. Yo entro ahí y veo, ¿está o no está? Pues está. O digo, vamos a escoger un conferenciante que hable de no sé qué. Bueno, a ver, que nuestros niños y niñas me dicen lo mejor, vamos a comprobar si lo que nos va a decir ese señor o esa señora está ahí o no.
no sea que sea muy simpático, nos caiga muy bien y apliquemos lo que nos diga. Imaginaos que os dice una vacuna que empeora la enfermedad de vuestros hijos, hijas o alumnos. Pues cuanto más entusiasmo tengáis con ese conferenciante, más daño vais a hacer. Entonces se trata simplemente de comprobar. ¿Esto es fácil? Sí. ¿Cuesta dinero? No. ¿Se hace? No. Es decir, en el Estado español, la gente sale después de hacer un grado de 4 años, o un máster, no me refiero a bioquímica, me refiero a ciencias sociales, por ejemplo, a educación, o un doctorado en educación, y no sabe que existe la revista educativa de Harvard. No se lo ha dicho nadie. Se lo han ocultado. Y algunos después de eso están 20 años en la formación permanente y no les han dicho que existen estas revistas. Se lo han ocultado. Entonces, esto es lo que pasa. Porque indudablemente sí, y lo vais a hacer. Voy a hablar también de eso. Como vais a empezar a entrar ahí, vais a ver que casi todo lo que se os dice de educación y se publica en España, desde luego todo lo de la prensa, lo de la tele, todo eso, está equivocado, todo. O sea, todo es al revés. Os pongo un ejemplo. Hubo un documental de la televisión un domingo sobre educación en Finlandia. La vieron 2 millones de españoles y españolas. Dijo lo contrario a por qué la educación en Finlandia tiene buenos resultados. Si queréis luego lo hablamos, ahora o cuando queráis. Claro, eso se puede hacer porque la gente no entra allí. Pero en el momento que la gente entre ahí, todo eso, boom, será como un globo, plas, pinchas y no hay nada. Y entonces empezaremos a mejorar muchísimo los resultados de los niños y las niñas, los chicos y las chicas. ¿Proyecto de comunidades de aprendizaje qué es? Pues es para centros educativos. Digan, yo no quiero esperar a que pase eso. Porque los chicos y chicas que ahora tienen 12 años, a lo mejor no lo pillan. Salen a los 18 sin pillar eso. Y dicen, no, yo me adelanto. Y ya les doy lo mejor desde ahora. Por lo tanto, la vocación del proyecto de comunidades de aprendizaje es desaparecer. Porque dentro de unos años, no puedo decir cuántos porque depende de vosotros y vosotras, entre otros, pero dentro de unos años, lo que hoy hacemos en comunidades de aprendizaje, lo harán prescriptivamente y por obligación en todos los centros educativos. Bueno, habíais pedido que clarificara qué son las actuaciones educativas de éxito, luego las ejemplificaremos en los ejemplos que me habéis pedido, pero esa es la base. Si no lo explico bien, me lo decís. Hace 2 años o así, me dieron la medalla de oro de Andalucía. Y vino pues mi familia, vino otra gente, y así. Y luego había uno que es ingeniero que se ría de mí. Decía, ¿por qué te han dado la medalla? Porque dices que a los chicos y chicas en las escuelas hay que darles lo que está demostrado científicamente que es lo mejor. Y porque dices que si lo hacéis todos a la vez sale mejor. Dice, pues yo puedo ganar una medalla cada hora. Es una cosa como un ABC. Un ABC que, bueno, porque hay una serie de negocios y resistencias y tal, pues está costando. Pero es una cosa, alguna gente de la que está en contra de eso, cuando luego se pone a favor, dice, pues vaya cosa, no habéis inventado nada. Pues claro que no. Pues es una cosa normal y sencilla. Aplicar lo que sea mejor, de mejores resultados. Y para saber lo que es mejor, pues estamos pagando a toda una serie de gente para que investigue, para que no sé qué, y para que nada más que se detecta algo que quizás sea mejor, pues se investiga, se envía a equipos internacionales. Lo digo de otra forma. Además, como se está grabando, mejor. Lo digo ahora. Si alguien de aquí dice que conoce una forma de organización del aula, aquí o en Perú o en China, donde sea, que da mejores resultados de grupos interactivos, solo por esa emisión verbal,
se deriva una obligación no solo profesional o ética mía, sino contractual mía, de pedirle información, de enviarla a evaluar en Bruselas, y si tiene algunos visos de realidad, se envía un equipo internacional de investigación al sitio donde esté, se evalúa y si da mejor resultado se cambia, y si no, no. Bueno, pues se está destinando todo un montón de dinero para esas cosas, para que realmente se detecte aquello que es mejor y luego se les lleve a los niños y a las niñas. Bueno, mientras eso yo me guío por las caras y me parece que se entiende. En el caso del Parlamento Europeo se han hecho 2 encuentros, en el 2009 y 2011. Bueno, el acuerdo es total, no hay ninguna diferencia entre grupos parlamentarios. Eso de que es difícil el consenso en torno a la educación es mentira, si es facilísimo, si se hace bien. Si se hace mal no es que sea difícil, es que es imposible. Los grupos parlamentarios en Europa no debaten sobre si hay que operar los ojos a mano o hay que operar a láser. Como esté demostrado científicamente que es mejor. Ellos son políticos y políticas que saben. A láser, pues a láser, lo que digan las revistas científicas. Tampoco debaten si hay que organizar las aulas con el aprendizaje significativo o en grupos interactivos. Lo que diga la ciencia, grupos interactivos. O sea, no hay ninguna duda. Y no hay ningún debate. El consenso es inmediato. Ellos debaten de lo que tienen que debatir. Si a través de un tipo de centros, otro, etcétera, pero no en cuanto a los tratamientos, no en cuanto a las actuaciones, ¿no? Claro, si alguien quiere un consenso en torno a la educación, y en algún país, a lo mejor en el Estado español pasa, que se sienten todos los partidos y que acuerden, por favor, qué barbaridad. Así no solo no se va a conseguir nunca, sino que sería horrible que se consiguiera. Eso pertenece a la ciencia, no pertenece a la discusión política o ideológica. Por eso, desde el 2009, la Comisión Europea, el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, no para de emitir comunicados, resoluciones, siempre por unanimidad, pidiendo que las actuaciones educativas de éxito se lleven a cabo en todas partes. Pasa que no tienen competencias en educación, como sabéis. La Unión Europea no tiene competencias en educación, entonces no puede obligar. Simplemente lo dice, emite los comunicados, aconseja, etcétera, etcétera. Y todos los Estados miembros, por ejemplo el Estado español, pues ha publicado en sus respectivas lenguas las actuaciones de éxito, las actuaciones educativas de éxito. En el caso del Ministerio español, digamos, basta que pongáis en Google, entre comillas, actuaciones de éxito en las escuelas europeas para que ya os sale. Digamos, si lo tenéis ahí explicado bastante didácticamente. No, yo quiero verlo más científicamente. Pues os vais a la primera editorial científica del mundo, la primera del ranking, que se llama Springer, y veis ahí Successful Actions, Successful Educational Actions. Es lo mismo, pero explicado más, digamos, científicamente. O sea que está por todas partes, está garantizado que es lo mejor. Si queréis podemos entrar en debate en por qué no se hace, pero desde luego no es nunca por el derecho a la educación de los niños y niñas. O sea, derecho a la educación de los niños y niñas y actuaciones de éxito es lo mismo. Entonces, cuando se dan otros argumentos es por otras razones, pero nunca es por los chicos y las chicas, siempre es por otros motivos. Porque derecho a la educación no es derecho de asistencia a un centro educativo. Es derecho a que en ese centro educativo te encuentres con las actuaciones educativas que son las mejores del mundo. Y por lo tanto son una misma cosa. Ciencia y ética, derecho a la educación y evidencias científicas sobre lo que da los mejores resultados es exactamente lo mismo. ¿Y por qué se llama comunidades de aprendizaje? Pues porque las actuaciones educativas de éxito necesitan la colaboración de toda la comunidad. El profesorado no somos supermanes, superwomen, no podemos conseguir el éxito de nuestros chicos y chicas.
tiene que ser todos y todas juntos, ¿no? Pues con las familias, desde luego, la colaboración de las familias, la participación es imprescindible hoy en día para obtener el éxito que se necesita, ¿no?, para vivir bien en la sociedad actual, ¿no? Por eso, quienes hicimos el proyecto y el CREA, trajimos a Europa un lema que es un lema africano, como sabéis, ¿no? Y que lo trajeron a Occidente los afroamericanos de la Universidad de Yale, los que crearon un centro de secundaria en el 68, se llama Martin Luther King, eran de esa orientación, y trajeron este lema a Occidente. Nosotros lo aprendimos de ellos y lo trajimos a Europa. Y tradujimos village por pueblo. Quienes sois de inglés, pues, sabéis que village se puede traducir quizá por pueblo, villa, a lo mejor está mal, ¿eh? Habría que haberlo traducido por otra cosa, ¿no? Por comunidad, no sé. Pero sabéis de sobra que esto no se puede traducir por tribu, es completamente imposible. Porque esto no significa tribu. Y además tribu es un concepto racista, ¿no?, que los afroamericanos rechazan, ¿no? Entonces, ¿por qué en el Estado español todo el mundo dice tribu? Bueno, porque no tenemos evidencias científicas, ¿no? Entonces, pues alguien con mucho sentido comercial pensó, no, en vez de pueblo nos lo copió y dijo, voy a decir tribu, que a la gente le gusta ver a los negros en tribus, ¿no? Y todo el mundo tribu, y venga, y mira que lo llevamos diciendo y escribiendo años, que no, pues la gente sigue con lo de tribu, ¿no? Entonces, pues lo mismo que pasa en eso, pasa absolutamente en todas las demás cosas. Mira que hemos preguntado, ¿por qué traducís village? No hay manera, es igual. Bueno, pero no es que sea más caro, traducir por una cosa por otra, no es un problema de recursos económicos, es un problema, pues, de otro tipo. Y vamos a entrar en esto, que ya os lo han dicho en la presentación el director, o sea, también lo tengo previsto, pero desde otro prisma, lo dejo para luego, a no ser que queráis ya que hablemos de eso. Pues ¿por qué el aprendizaje dialógico es con mucha diferencia la mejor concepción de aprendizaje que existe en la actualidad, ¿no? Claro, mejores resultados, ¿no? ¿Por qué el aprendizaje cooperativo es la mejor que existía en la sociedad industrial? Pues lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué esta nunca ha sido científica? Esta es una ocurrencia horrible que ha generado resultados malísimos que no se ha enseñado nunca en ninguna universidad de prestigio del mundo. De verdad es significativo. Y luego, si queréis, entramos en por qué aquí se introdujo esa basura, digamos, ¿no? Lo vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Pero vamos, a no ser que queráis que empiece ya, lo dejo para después, ¿vale? Y vamos a hablar de tertulias literarias, de biblioteca tutorizada, también lo habéis pedido, de grupos interactivos, pero con vuestro permiso lo voy a enfocar desde un nivel científico superior, al que hacemos normalmente en estas charlas. Y por eso lo he centrado en cómo mejoraría este centro, el vuestro, y cómo mejorarían principalmente los alumnos y alumnas de este centro en sus futuros académicos, profesionales, etcétera, cómo mejorarían las familias en sus vidas, en sus profesiones, y cómo mejoraría nuestra formación de profesorado si decidiéramos, a partir de ahora, la clave son las evidencias científicas. A partir de ahora nos vamos a basar en eso, que es lo que se basa cualquier centro educativo finlandés o coreano o de Shanghái, ¿vale? Y así lo voy a enfocar, no sé, en las caras, pero bueno, vamos a ir por ahí. Vamos primero con las evidencias científicas en la formación del alumnado. Y primero hacemos un punto introductorio, que es la revolución del conocimiento. A ver, llevamos ya 3 años haciendo la revolución del conocimiento más profunda y más rápida que ha tenido la historia de la humanidad. Cada semana, cada día están pasando
cosas nuevas que cambian la sociedad un montón, y especialmente su relación con el conocimiento. La invención de la imprenta fue una mera anécdota, comparado con lo que estamos viviendo en estos momentos ya. ¿En qué consiste? Bueno, primero, ¿dónde podéis encontrar alguna referencia? Yo estoy obligado a, si me lo preguntáis, decir dónde podéis encontrar lo que digo, para ver si está validado científicamente o no. Y os aconsejo que lo pidáis a todos los conferenciantes, ¿no? Bien, podéis, por ejemplo, poner en Google PLOS. Basta poner PLOS, pero bueno, es Public Library of Science, que es una de las formas de entrar en esta revolución y en este mundo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la alfabetización científica de toda la población mundial. Es decir, el objetivo es que cualquier descubrimiento científico a los 10 días de validarse esté disponible en abierto y en gratuito para toda la población mundial. Ese es el objetivo. Entonces, la Unión Europea, por ejemplo, se ha unido a este movimiento en enero del 2015. O sea, ya llevamos casi 2 años, porque esto surgió de Harvard, de Cambridge, etcétera, etcétera, y se va uniendo gente. Uno de los elementos de este movimiento se llama, ahora no me acuerdo si lo he puesto o no, se llama ORCID, a lo mejor aparece luego, no me acuerdo si lo he puesto, y muy importante, y por ejemplo la Universidad del País Vasco, pues la semana pasada ha suscrito el contrato con ORCID para incorporarse, digamos, también ahí, ¿no? O sea, es un movimiento que está realmente yendo muy rápido y que va a cambiar todas nuestras prácticas familiares, nuestras prácticas profesionales, etcétera, ¿no? Pongo algunos, si queréis, ejemplos, ¿no? Yo mismo tuve neumonía el año pasado, entonces llevaba 5 semanas esperando, y bueno, se lo explico en las charlas, ¿no? Pues entro en PLOS, veo el neumólogo de Cataluña que tiene más el primer puesto del ranking y voy a los 10 días curado. Esto lo vamos a hacer todos y todas. O sea, vamos a ir comprobando pues todas estas cosas. O, por ejemplo, pues 2 madres y un padre de un centro educativo de Cataluña entran ahí y ven que, bueno, pues ven los consejos que se dan en la comunidad científica sobre lectura. Y no coincide con lo que están haciendo en su centro. Van a la directora la remite a la psicopedagoga les dice que según el periodo evolutivo del niño, y dice, no, eso no es psicología, eso es lo que tú dices, pero psicología aquí, ¿no? En las bases de datos científicas dice esto otro, ¿no? Eso va a ser lo normal, digamos, en todas partes, pues vamos a tener todo el mundo acceso a las evidencias científicas absolutamente de todo, ¿no? En la comida hablamos, ¿vacuna del papiloma sí o no? Bueno, pues te puedes hacer partidario de unos o de otros, o no, o puedes coger las evidencias científicas que están gratuitamente ahí y puedes realmente actuar de acuerdo con ello, ¿no? Claro, esto es buenísimo, esto va a significar, bueno, está significando ya una revolución total de las relaciones, de destrucción de jerarquías antiguas, de sustitución por el diálogo igualitario. Primer principio del aprendizaje dialógico, que significa que el valor de algo no es por quién lo dice, sino es los argumentos y evidencias que aporta. Por lo tanto, la psicología ya no es lo que dice un psicólogo, la psicología es lo que dice la comunidad científica de psicología, y a eso alguien que estudia psicología puede acceder, pero alguien que no tiene ni la primaria también puede acceder, ya digamos que desaparecen, ¿no? Entonces lo que se trata es qué es lo que tiene validez, lo que está comprobado, lo que está evaluado, científicamente lo que cuenta, ¿no? Bueno, eso responde a los derechos humanos, o sea, el derecho que ya se proclamó en la Declaración Universal de Derechos Humanos de poder tener acceso a todos los conocimientos científicos, que por fin pues es un derecho que se va a hacer realidad, porque estaba en la letra, pero después no se lograba ahí. Bueno, esto es lo que he dicho, disponible en 10 días, ¿no?
Bien, estáis pagando de vuestros impuestos un ministerio de la Comisión Europea, o bueno, se llama directorado, ¿no? Pero equivale a una consejería o un ministerio, que es de investigación científica. Y es el programa de investigación científica de más dinero del mundo y más importante del mundo. También en su rango científico muy superior a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, se llama Horizon 2020. Ese es el nombre que tiene ahora, ha ido cambiando de nombres. Y Horizon 2020 es eso. Lo digo porque ahora hay un lío con los proyectos educativos, y alguien ha llamado Horizonte 2020 a un proyecto educativo. Eso no se puede hacer. Horizonte 2020 es esto. No te puedes aprovechar de una cosa que tal para... O sea, si habéis leído que Horizonte 2020 es un proyecto educativo, no, no lo es. Es lo que estáis pagando del ministerio este, ¿no? Que tiene precisamente el objetivo de hacer avanzar los conocimientos científicos, pero también de darlos a conocer a toda la población, digamos, europea, ¿no? Y desde luego los centros educativos que se incorporen antes a esta revolución, pues no solo van a conseguir mucho mejores resultados como centro, sino que van a beneficiar mucho a las familias, y eso es lo que voy a tratar de explicar ahora, al alumnado y al propio profesorado, ¿no? Y fijaros que en un momento de recortes económicos en todo de la Unión Europea, sin embargo, el presupuesto para este programa de investigación científica se ha aumentado considerablemente, ¿no? Precisamente para poder incorporarse a esta, digamos, a esta revolución, ¿no? Ahí podréis ver que las actuaciones educativas de éxito, en la lista actual de actuaciones educativas de éxito, se terminó de hacer con el proyecto Included. Y podéis ver que la Unión Europea considera que estas 10 son las 10 investigaciones científicas de éxito europeas. Y como veis, la única de ciencias sociales es Included. O sea que con mucha diferencia sobre cualquier otra, no ya de educación o demás. Entonces ya sabéis que Included es una referencia. ¿Por qué? ¿Porque Included lo han hecho los mismos que comunidades de aprendizaje? No, porque está clasificada ahí como la mejor investigación científica de todos los tiempos en ciencias sociales en Europa. Entonces, claro, por ejemplo, cogéis la revista, creo que se llama Participación Educativa, del Consejo Escolar del Estado español, y veis que tiene un artículo, no me acuerdo el título, en el que un catedrático español, muy famoso en España, lo cual quiere decir que seguro que más allá de los Pirineos no le conoce nadie, y que critica el valor científico de Included. Bueno, entre otras cosas dice que solo había analizado 6 escuelas, y es mentira, ha analizado todas las escuelas europeas, pero bueno, se puede decir cualquier mentira, ¿no? Claro, ¿yo de qué hago caso? ¿No? Bueno, pues lo puedo estudiar y tal. Pero otra posibilidad, que es la que me gustaría saberos explicar, es que yo tengo que meter esa revista si está validada científicamente, donde están un repositorio de todas las revistas científicas, y ya veréis que no. Por lo tanto, pues muy bien, es una opinión, pero en absoluto se le puede dar valor científico. Es como si yo opino que la viruela se cura bebiendo una botella de agua, pues es una opinión, pero bueno, hay que diferenciar la opinión de lo que es un conocimiento, digamos, científico. Y ese catedrático está haciendo muchas conferencias de educación y se le paga bastante bien, y la gente, pues bueno, vale, pues ese es el problema, digamos, que tenemos en el Estado español. Vamos a ver qué ventaja tendría, ahora sí ya me centro más en el centro educativo vuestro, si pasamos y damos este giro a las evidencias científicas. Acaba siendo pues normal explicar, oye, pues en Nature ayer salió tal cosa, ¿no? Pues en vez de decir pues en El País o en tal programa de televisión salió tal cosa, pues ya vamos a ir a las revistas, digamos, científicas, ¿no? Las que ya están en abierto, que son la mayoría, ¿no? Vale. Mirad, en cualquier universidad de prestigio del mundo,
cuando un alumno se matricula de primero, o una alumna, ya sabe cuáles son las revistas científicas. Y ya sabe que no puede hacer un trabajo sobre un tema sin consultar esas revistas científicas. ¿Me explico o no? O sea, un trabajo puedes hacer, un tema de moda ahora en ingeniería, uno de los retos, ¿no? Ciberseguridad. Entonces yo hago un trabajo sobre ciberseguridad. Hombre, no puedes hacerlo si no haces el estado de la cuestión. Si no coges las revistas científicas de ingeniería y ves los artículos que se han publicado de ciberseguridad. Es una cosa como muy elemental, es como un ABC. Bueno, pues en las universidades españolas, excepto alguna excepción, no se hace. Y no solo no lo saben en primero, sino que no lo saben en cuarto. Y no lo saben aunque hagan doctorado. Pero los alumnos y alumnas que sí lo saben desde primero obtienen muchísimos mejores resultados en sus asignaturas. De hecho, os explico una experiencia que hicimos el CREA hace ya, pues, lo menos 12 años. Lo que hicimos es, en mi facultad de Económicas, que es muy grande, es casi como una universidad, pues antes de que empezaran primero, se empezaba la tercera semana de septiembre, simplemente en 15 días les dábamos un curso al alumnado que quería, ya que venían del COU sin saber nada de esto, que debieran haberlo sabido, pues entonces les dábamos un curso para, no me acuerdo cuánto duraba, pero era por las mañanas, no creo que durara más de unas 30 horas o algo así, ¿no? En total. Damos un curso para que supieran cuáles eran las revistas científicas, supieran leerlas, supieran no sé qué, no sé cuántos. Pues entonces se disparó las notas de estos alumnos y alumnas, digamos, desde primero, ¿no? Indudablemente eso generó muchos recelos, ¿no? Y al cabo de 3 años lo acabaron prohibiendo, porque esto de que el alumnado entre revistas en evidencias científicas no gusta, ¿no? Pero a vosotros no lo pueden prohibir, digamos, Es decir, por ejemplo, en bachillerato, pues hacen trabajos de investigación. No se puede hacer un trabajo de investigación sin consultar las revistas científicas. O sea, a mí de vez en cuando me vienen, pues todos los años me vienen unos 15 o 20, ¿no? Alumnos de bachillerato y tal, a hacerme alguna entrevista sobre un campo científico. Y lo primero que le digo, pues ¿cómo haces ese trabajo? Pero no has consultado Nature, no has consultado Science, o sea, es que no lo puedes hacer. O sea, es un elemento, o no lo llames investigación, o sea, no, es un elemento como imprescindible, digamos, para poder hacer. Bueno, el resumen sería que si salieran de este centro los que vayan a la universidad, ¿no? O a determinados grados de educación superior, sabiendo consultar cuáles son las revistas científicas, pues sus puntuaciones en las notas, digamos, de la universidad aumentarían, digamos, muchísimo. No en la prueba de selectividad. En la prueba de selectividad no, me refiero luego, es cuando mejorarían. Y es una cosa muy fácil de hacer. Lo que pasa es que, lo he estado diciendo en la comida, que es más fácil que Twitter. Lo que pasa es que en Twitter también entramos cuando entraban nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Y entonces, mientras nuestros compañeros y compañeras no entren, pues tanto a familiares como a profesorado nos va a costar. Pero en todas las universidades del Estado español se puede entrar gratis en esto, que voy a poner ahora. Cualquiera que tenga una conexión o tenga un hijo o una hermana en cualquier matriculada de cualquier universidad del Estado español puede entrar gratis. Y, por ejemplo, por poner en la mía, entras a la biblioteca. Bueno, en todas las universidades está en la biblioteca. O sea, se entra a la biblioteca y dentro de la biblioteca se busca la Web of Science, que es esta. Esta es la base de datos. Y ya está. O sea, apretas a Web of Science, ¿no? Y ya tienes. Bueno, la mía han puesto un paso intermedio, pero, o sea, tienes que aplicar 2 veces, aquí y luego aquí. Y entonces, pues, por ejemplo, en eso que he dicho, que es uno de los retos internacionales de la ingeniería, ciberespacio,
seguridad en el ciberespacio, ¿no? Lo pones y buscas. Y ahí tienes 103 artículos, digamos, sobre eso. Y además ordenados por impacto, si quieres, ¿eh? Los puedes ordenar por impacto. O sea, el primer artículo de los 103, el segundo, el tercero. Si solo quieres leer 3, pues mejor que leas los 3 primeros, digamos, ¿no? Los que tienen más... Es así de fácil, o sea, no sé si volver para atrás o no, pero normalmente entras en la biblioteca buscas Web of Science, y dentro de Web of Science pones lo que quieres buscar, das a busca, ya está, ya los tienes ahí. Y ya cualquier trabajo hecho con esa base, pues mejora su nivel científico un montón. Esto dentro de unos años será como obligatorio en todas las universidades, ¿no? Pero hoy en día no. O sea, hoy en día no, casi ninguna universidad del Estado español, digamos, se basa en eso, ¿no? Y luego cuando ejerzan sus profesiones, más adelante, porque les estamos preparando, no para ahora, estamos preparando para muchos años, ya sabéis que dan, bueno, hasta ahora daban cifras de posibilidad de vivir los que ahora tienen 16 años, 120, pero yo el otro día he leído, no lo he leído bien todavía en un estudio, que hablaban hasta de 140, eso lo tengo que mirar a ver. Pero desde luego van a tener mucha más esperanza de vida que hasta ahora, ¿no? Y entonces estamos preparando también para todo eso. Pues al ejercer las profesiones es que será imposible no consultar esto. Bueno, por supuesto las profesiones médicas ya lo consultan hace tiempo, pero en todas las profesiones, porque si quieres ver un tema clave como es la relación entre memoria y Alzheimer, pones eso y no te salen 103, te salen 78.000, digamos, artículos. O sea, que lo de ciberseguridad es un tema más nuevo, este es un tema más antiguo, pero bueno, la ventaja es que los puedes ordenar por fecha, los últimos, quizá no ordenados por fecha, los puedes ordenar por fecha y impacto, o sea, de los últimos cuáles son los mejores, los más citados, y entonces tienes una información realmente muy valiosa. Aunque yo haya hablado de bachillerato, yo creo que esto no se tiene que empezar en bachillerato, que se tiene que empezar en primaria. Lo digo claro, lo que yo creo. Es decir, pero y que lo empezaréis. Lo que pasa es que puede ser el año que viene o puede ser de aquí a 5 años, pero seguro que digamos que lo empezaréis a hacer porque es una cosa que es muy ABC, ¿no? De cómo funciona, digamos, hoy el conocimiento. Si alguien no está de acuerdo, que lo diga,